Era el 12 de agosto de 1985, un día inclemente en Michoacán. El sol caía a plomo sobre el rancho Los Sauces, una propiedad aislada a las afueras de Tingambato, donde los campos de agave y maíz se extendían bajo un cielo implacable. El aire, denso y cargado, olía a tierra reseca, al dulzor empalagoso de las jacarandas en flor y a un sutil rastro metálico y rancio que se mezclaba con el aroma familiar de la paja seca. Un grupo de peones, contratados para la demolición de la vieja finca recién vendida, forcejeaba con la puerta de un granero decrépito. La madera oscura, carcomida por el tiempo, apenas sostenía un tejado casi colapsado, y la entrada oxidada estaba oculta tras una montaña de heno viejo y herramientas agrícolas en desuso. El chirrido agónico del metal al ceder resonó en el silencio abrasador. Cuando la puerta finalmente se abrió, no encontraron el vasto almacén de forraje que esperaban. En su lugar, se toparon con un muro rudimentario de ladrillos, sellando el paso a una pequeña habitación secreta. Un hedor insoportable, una mezcla nauseabunda de humedad, descomposición, y algo indescriptiblemente rancio, emanó con fuerza, golpeando a los hombres con una bofetada invisible. El silencio que siguió, pesado y sepulcral, era aún más aterrador que el olor, un vacío que parecía absorber el calor del mediodía y la vida misma. Los peones se miraron entre sí, sus rostros curtidos por el sol, ahora pálidos por la incredulidad y un miedo primario. Aquello no era un almacén, era un mausoleo viviente, una tumba oculta dentro del corazón del rancho, guardando un secreto oscuro y profano. Apenas iluminada por un tenue rayo de luz que se colaba por una grieta en los ladrillos, una figura frágil y demacrada emergió de la penumbra. Estaba encadenada a la pared, su cuerpo tan consumido que apenas era reconocible como humano, un esqueleto cubierto de piel y polvo. Sus ojos, aunque vacíos y opacos por la suciedad y la desnutrición, no eran los de un cadáver. En su profundidad, parecía habitar un eco de siglos de horror, una desesperación tan arraigada que desafiaba la comprensión. El descubrimiento fue un grito ahogado, un tabú desenterrado bajo el sol abrasador de Michoacán. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué infierno había vivido en aquel encierro perpetuo, y quién había sido el monstruo capaz de condenarla a tal olvido? La respuesta se perdía en los susurros del viento. El macabro hallazgo en el rancho Los Sauces se propagó como la pólvora, no a través de teléfonos, sino por el zumbido de los chismorreos que atravesaban los campos de agave y los puestos del mercado de Tingambato. Los peones, aún conmocionados por la figura encadenada, relataron la escena con voces temblorosas, añadiendo capas de superstición y miedo a la verdad cruda. La mujer, demacrada y sin nombre, fue trasladada con la mayor discreción posible por las autoridades locales. Pero el secreto ya había escapado de los muros del granero, transformándose en un eco aterrador: la novia incestuosa. Este susurro, cargado de vergüenza y horror ancestral, empezaba a tejerse en el tapiz de la comunidad, confrontando a todos con una realidad innegable que muchos hubieran preferido mantener oculta para siempre, bajo la tierra reseca de Michoacán. La pregunta, ¿quién era ella y qué infierno vivió?, se cernía sobre el pueblo. La noticia, distorsionada por el temor y la incredulidad, llegó a los oídos de Daniela Vargas, una joven periodista de investigación en la Ciudad de México. Con sus 30 años y una ética profesional inquebrantable, Daniela sentía una conexión especial con Michoacán, donde parte de su familia había echado raíces, otorgándole una perspectiva dual, la de una forastera objetiva y la de alguien con un entendimiento innato de la cultura local. Este caso, tan anómalo y perturbador, resonó profundamente en ella, encendiendo su deseo de dar voz a aquellos silenciados por la injusticia. Para Daniela, no era solo una historia, sino una misión para desenterrar una verdad enterrada bajo décadas de silencio y complicidad, una que prometía revelar las entrañas más oscuras de una sociedad. Al llegar a Tingambato, Daniela se topó de inmediato con un muro infranqueable de silencio, tan denso como la niebla matutina que a veces cubría los campos. Los ojos de los lugareños la seguían con desconfianza, sus palabras eran evasivas y sus gestos, hostiles. Nadie parecía querer hablar del rancho Los Sauces, ni de sus antiguos propietarios, la influyente familia Ortega. El temor a las represalias, al ostracismo social, y a la ira de quienes habían dictado las leyes no escritas del pueblo durante generaciones, era palpable.
Aquí, la reputación y el honor familiar, por más turbios que fueran sus cimientos, se protegían a toda costa, incluso a expensas de una vida humana y la verdad. La justicia formal parecía un concepto ajeno, aplastado por el peso de la tradición. Michoacán, tierra de tradiciones ancestrales y profundas raíces purépechas, guardaba en sus entrañas rurales una moralidad peculiar, donde la palabra del patriarca a menudo prevalecía sobre cualquier ley escrita. Daniela comprendió que el machismo y las estructuras familiares arraigadas en el pasado habían permitido que tragedias como esta permanecieran ocultas por décadas. La vergüenza familiar, el qué dirán de la comunidad, y la obsesión por mantener una fachada de honorabilidad se revelaban como los motores silenciosos de una crueldad inimaginable. La periodista se dio cuenta de que su investigación no solo desenterraría un crimen, sino que también desafiaría los cimientos mismos de una comunidad que, por miedo o complicidad, había elegido el silencio, perpetuando un encierro que desafiaba la comprensión humana y la moral. Daniela se dirigió de inmediato al rancho Los Sauces, encontrando el granero aún precintado con una cinta endeble de la policía municipal. Los primeros informes oficiales, escuetos y contradictorios, parecían minimizar la gravedad del hallazgo, sugiriendo un accidente o la presencia de alguna persona en situación de calle. Sin embargo, la escena hablaba por sí misma. El muro rudimentario de ladrillos, toscamente construido para sellar la habitación, revelaba una intención deliberada de ocultamiento, no el descuido de un almacén olvidado. El aire seguía cargado con el hedor rancio, un recordatorio nauseabundo de la tragedia que se había gestado en la oscuridad. Daniela, cámara en mano, documentó cada detalle que las autoridades parecían pasar por alto, percibiendo una prisa inusual por cerrar el caso. Esta negligencia inicial alimentaba su sospecha de que algo mucho más profundo se escondía bajo la superficie. Los primeros intentos de Daniela por hablar con los peones que hicieron el macabro hallazgo se toparon con miradas esquivas y respuestas monosílabas teñidas de un miedo ancestral. El nombre de la familia Ortega, antiguos dueños del rancho Los Sauces, era pronunciado en susurros, cargado de un respeto reverencial y un temor palpable, como si sus muros aún tuvieran oídos. En los puestos del mercado de Tingambato, entre el aroma a chiles y cilantro, Daniela comenzó a escuchar el radio pasillo, el murmullo de la novia, una mujer de la que se decía había sido encerrada por su propia gente. Algunos, con la voz apenas audible y la mirada baja, mencionaban un nombre, Ana Ortega. Este nombre, acompañado de gestos de desaprobación y vergüenza, era la primera hebra que Daniela lograba desentrañar de la compleja madeja de silencio y omisión. Decidida a rastrear el nombre de Ana, Daniela se dirigió al registro civil y a la parroquia local, enfrentándose a una odisea burocrática cargada de polvo y negativas veladas. Los archivos antiguos, amarillentos y olvidados, parecían resistirse a revelar sus secretos. Tras horas de insistencia y con la ayuda reticente de una empleada ya jubilada que recordaba vagamente a los poderosos Ortega, Daniela encontró un acta de nacimiento. Ana Ortega, nacida en 1927. Lo más escalofriante fue la ausencia de cualquier registro posterior de matrimonio o de función para ella después de 1945. La desaparición oficial de su rastro a partir de aquel año, justo cuando la joven cumpliría los 18, era una prueba contundente. 40 años de silencio administrativo que coincidían con las estimaciones forenses del encierro. El comandante Ramiro Fuentes, un hombre de unos 50 años con la piel curtida por el sol michoacano y la mirada cansada, era la máxima autoridad policial en Tingambato. Su oficina, pequeña y desordenada, reflejaba la falta de recursos y, quizás, de voluntad para afrontar un caso de tal magnitud. Desde el primer momento, Fuentes mostró una marcada reticencia a investigar a fondo el asunto. Las llamadas de don Ricardo Ortega, el patriarca de la familia, eran constantes y, aunque no explícitas, dejaban claro el deseo de que el asunto se resolviera con la menor publicidad posible. El comandante, atrapado entre su deber y las poderosas presiones locales, insistía en la versión de un accidente o un suicidio, intentando cerrar el expediente con una celeridad sospechosa que exasperaba a Daniela. Ante el muro infranqueable de la burocracia y la evidente complicidad oficial, Daniela comprendió que la verdad no residiría en los informes policiales. El verdadero corazón de la historia latía en los susurros del pueblo, en las miradas furtivas y en las leyendas que se contaban al calor de las fogatas. Decidió entonces cambiar de estrategia, sumergiéndose en el entramado social de Tingambato,
buscando a quienes, por su posición marginal o su sabiduría ancestral, podrían haber sido testigos silenciosos. La figura de Helena, la curandera, una anciana respetada por su conocimiento de las hierbas y los secretos del pueblo, emergió como una posible llave para desentrañar el pasado. Daniela sabía que el camino sería largo y peligroso, pero la historia de Ana merecía ser contada. Daniela, siguiendo los tenues hilos del rumor, se dirigió a la modesta casa de Helena, la curandera, ubicada en la periferia de Tingambato. El aire alrededor de la vivienda de adobe y tejas de barro, que parecía fundirse con el paisaje, estaba impregnado del aroma a copal, y una mezcla compleja de hierbas medicinales, un santuario de la sabiduría ancestral purépecha. Helena, una mujer octogenaria con un rostro curtido por el sol y los años, y unos ojos que habían sido testigos de incontables historias, recibió a Daniela con una cortesía fría y una mirada que era un muro infranqueable. Cuando la periodista pronunció el nombre de Ana Ortega, y el infame rancho Los Sauces, la anciana, que en ese momento preparaba una infusión de damiana y ruda, pareció encogerse, su figura frágil tensándose perceptiblemente. «Hay secretos, mija, que es mejor no despertar», sentenció con una voz ronca y cargada de advertencia, sin apartar la vista de sus preparativos, dejando claro que no estaba dispuesta a abrir la puerta del pasado. La insistencia de Daniela se encontró con una barrera de evasivas y alusiones veladas, tan densas como la niebla que a veces cubría los campos de agave. Helena hablaba en parábolas, de las raíces profundas de ciertas familias, y de cómo la tierra misma guarda memoria pero también castiga a quien la remueve sin respeto. Mencionó la influencia de los Ortega, no con miedo explícito, sino con la resignación de quien ha visto su poder extenderse por generaciones, tejiendo una red de silencio y lealtades que pocos en Tingambato se atrevían a desafiar. Daniela sintió la frustración crecer en su pecho, pero también la convicción de que Helena sabía mucho más de lo que dejaba entrever. La curandera le ofreció un té de tila, un gesto de hospitalidad que contrastaba con su reticencia a hablar, un recordatorio sutil de que, aunque el pueblo callara, no era por falta de conocimiento sino por un profundo temor arraigado. A la salida de la casa de Helena, un carro oscuro, con los cristales polarizados, pasó lentamente por el camino de terracería, frenando ligeramente antes de desaparecer entre el polvo. Daniela sintió un escalofrío, que le recorrió la espalda. Más tarde, en la plaza principal, mientras compraba unas gorditas de maíz azul, un hombre de aspecto rudo, con un sombrero de ala ancha que le cubría parcialmente el rostro, se le acercó. «Algunas cosas, señorita, es mejor dejarlas en paz. Los problemas viejos, si se tocan, pueden despertar a los muertos y traer nuevos a los vivos», le siseó con voz grave, su mirada penetrante y amenazadora, antes de perderse rápidamente entre la multitud del mercado. La amenaza era clara y directa, un mensaje inequívoco de los Ortega. La tensión en Tingambato no era solo el peso del silencio, sino la sombra de una fuerza dispuesta a todo para mantener sus secretos enterrados. Daniela, a pesar del escalofrío de la amenaza, no se amedrentó. Al contrario, la confirmación de que los Ortega estaban vigilándola, y dispuestos a intimidar, no hizo más que reforzar su convicción de que estaba peligrosamente cerca de la verdad. El silencio del pueblo, la complicidad del comandante Fuentes, y ahora esta advertencia directa, eran las piezas de un rompecabezas macabro, que solo ella parecía dispuesta a armar. Comprendió que el enfoque directo, la confrontación abierta en Tingambato, era inútil. Necesitaba otra estrategia, una que se basara en hechos irrefutables, en la ciencia, en pruebas que ni el dinero ni la influencia de los Ortega pudieran silenciar. Su mirada, antes inquisitiva, se endureció con una nueva determinación. Recordó a la doctora Isabel Montes, una antropóloga forense de renombre en la Ciudad de México, con quien había colaborado en otros casos complejos. Montes, de temple firme y una mente aguda, era conocida por su meticulosidad y su compromiso con la justicia, cualidades invaluables frente a la opacidad de las autoridades locales. Daniela, consciente de la urgencia, la contactó de inmediato, presentándole un resumen crudo y sin adornos del hallazgo en Los Sauces. La doctora Montes, aunque acostumbrada a la brutalidad de la vida y la muerte, se mostró consternada por los detalles del encierro prolongado. Las pocas fotografías y los informes preliminares de Daniela eran, para ella, el inicio de una historia de horror que la ciencia debía desentrañar con precisión. La doctora Montes
Tras analizar las imágenes y el escueto informe forense inicial, que apenas mencionaba restos humanos en estado de descomposición avanzada, confirmó las sospechas de Daniela. Los huesos de la mujer, identificados tentativamente como Ana Ortega, presentaban una densidad ósea alarmantemente baja, un claro indicio de una exposición mínima al sol y una dieta deficiente y carente de nutrientes esenciales durante un periodo prolongado. La atrofia muscular era evidente, sugiriendo años de inmovilidad forzada. Esto no fue un accidente, Daniela, sentenció Montes con voz grave. Es el resultado de un encierro brutal, metódico. Los signos son consistentes con décadas de confinamiento. Necesitamos muestras directas, y un análisis de ADN será crucial para identificarla, y quizás a sus verdugos. Con el respaldo de la doctora Montes, Daniela regresó a la Ciudad de México, decidida a obtener una orden judicial para la exhumación de los restos y la realización de pruebas de ADN exhaustivas. La burocracia, sin embargo, se erguía como otro muro infranqueable. Las autoridades michoacanas, bajo la visible influencia de los Ortega, negaban la solicitud, alegando falta de pruebas concluyentes y prescripción de posibles delitos. Pero Daniela no se dio por vencida. Utilizando sus contactos en la prensa nacional y su propia reputación, logró que el caso llegara a oídos de un fiscal federal en la capital, conocido por su integridad. La presión mediática, sutil pero efectiva, comenzó a surtir efecto, forzando a la justicia a mirar más allá de la conveniencia local. Finalmente, la orden llegó, con la condición de que la exhumación se realizara bajo estricta supervisión federal para evitar cualquier manipulación. Los restos de Ana, que habían sido enterrados en una fosa común sin nombre, fueron cuidadosamente recuperados. Simultáneamente, Daniela, con la astucia que la caracterizaba, urdió un plan para obtener una muestra de ADN de don Ricardo Ortega. A través de una fuente anónima, se enteró de una visita rutinaria del patriarca al médico por una dolencia menor. Con una orden discreta, se aseguró de que cualquier muestra biológica desechada en la clínica fuera recolectada para análisis forense, sin alertar a los Ortega. Las muestras, selladas y custodiadas, fueron enviadas al laboratorio de genética forense más avanzado del país, en un sobre que guardaba el peso de una verdad que llevaba décadas enterrada. La espera por los resultados de ADN se extendía como una sombra sobre Daniela, un silencio cargado de expectativas y temor. En el laboratorio de genética forense, los sobres lacrados con las muestras de Ana Ortega y don Ricardo se abrían con una precisión metódica. Cada paso del análisis se realizaba con el rigor científico que exigía un caso de tal magnitud, donde décadas de secretos familiares podrían derrumbarse o confirmarse en un solo informe. La tecnología más avanzada del país se ponía al servicio de una verdad que el tiempo y la complicidad habían intentado borrar. Daniela sabía que en esas moléculas de vida se escondía la clave para desentrañar el infierno vivido por Ana, y la identidad de quienes la condenaron, marcando un punto sin retorno en su investigación. Cuando el informe preliminar llegó a sus manos, la primera revelación golpeó con la fuerza de un rayo. Los resultados confirmaban sin lugar a dudas la relación de hermandad entre Ana Ortega y don Ricardo, un parentesco que la familia había negado con vehemencia. Pero el documento contenía una verdad aún más devastadora, un detalle que heló la sangre de Daniela y redefinió la brutalidad del encierro. Ana Ortega, la mujer encontrada encadenada, había tenido un hijo. La existencia de un descendiente, fruto de aquel cautiverio, añadía una capa insoportable de horror y complejidad a la historia, una vida más marcada por la sombra de un secreto atroz, un eco de la tragedia que resonaba a través de las generaciones. El impacto fue total, un giro macabro que superó las peores sospechas de Daniela. El informe de ADN no solo afirmaba la maternidad de Ana, sino que revelaba con una certeza ineludible que el padre de ese hijo era también don Ricardo Ortega. La palabra incesto resonó en la mente de la periodista con una fuerza brutal, confirmando los susurros de la novia incestuosa que habían circulado por Tingambato. Aquel encierro no había sido solo una privación de libertad, sino el telón de fondo de una relación forzada y un tabú roto, perpetuado por el patriarca de la familia. La verdad finalmente desenterrada era más oscura y retorcida de lo que nadie hubiera podido imaginar, cambiando para siempre el curso de la investigación y la percepción de este crimen.
La confirmación de la hermandad y, más aún, la paternidad incestuosa de don Ricardo, golpeó a Daniela con la fuerza de un huracán, desdibujando los límites de su comprensión. Las palabras de los forenses resonaban como un eco macabro. Ana había tenido un hijo, el fruto de un cautiverio que se revelaba aún más atroz. Aquel susurro de «la novia incestuosa», que antes parecía una leyenda oscura, se materializaba en una verdad brutal. Una vida inocente nacida en las profundidades del horror. La periodista sintió una mezcla de náuseas y una determinación férrea. Encontrar a ese hijo, que ahora sería un hombre adulto, era imperativo. Él era la clave para cerrar el círculo de esta tragedia familiar. La voz silenciada que clamaba justicia. Si esta historia te ha helado la sangre, escribe en los comentarios, justicia para Ana, y sigamos desenmascarando la verdad. Con el peso de esta nueva y devastadora revelación, Daniela regresó a la casa de Elena, la curandera. El ambiente era ahora más denso, cargado de una premonición que se sentía en el aire. La anciana, con su rostro surcado por el tiempo, la recibió con una expresión aún más hermética, sus ojos esquivos, como si el viento mismo le hubiera traído las noticias que la periodista portaba. Los viejos secretos no quieren ser desenterrados, mija, y menos si la tierra está caliente de sangre, susurró Elena, con la voz apenas audible, mientras preparaba su infusión. Daniela, sin rodeos, le mostró el informe de ADN, la prueba irrefutable del hijo de Ana y Ricardo. La mano de Elena tembló al ver el documento, y un velo de dolor y resignación cubrió su mirada, como si una carga ancestral se posara de nuevo sobre sus hombros. Con un suspiro que parecía arrastrar décadas de silencio, Elena comenzó a hablar, su voz ahora un hilo apenas audible que se mezclaba con el crepitar de las hierbas. Sí, mija, yo estuve allí. Ayudé a Ana, fue en la misma habitación, casi en la oscuridad, con el miedo del patrón Gaspar rondando la casa. La curandera describió el parto secreto, la desesperación de Ana, el llanto ahogado de un recién nacido. El bebé, un varón, fue rápidamente entregado a una familia de un pueblo lejano, susurrado por don Gaspar para borrar la vergüenza. El patriarca, un hombre de puño de hierro y honor inquebrantable, había descubierto la relación prohibida de sus hijos y el embarazo. Para él, era un castigo divino, una mancha que solo el encierro eterno de Ana podía limpiar, reveló Elena, con los ojos vidriosos, el peso de su complicidad y el trauma de aquel día grabados en su memoria. La confesión de Elena destapaba una verdad aún más cruel. El encierro de Ana no fue solo una decisión impulsiva de un padre tiránico, sino el inicio de un horror perpetuado por generaciones. Doña Isabel, la esposa de Ricardo, era consciente de la situación desde el día de su matrimonio, viviendo bajo la sombra de un secreto atroz. Y Ricardo, el hermano y padre, no solo continuó el encierro tras la muerte de don Gaspar, sino que mantuvo una relación forzada con Ana, una perversión que se prolongó por años, perpetuando el ciclo de abuso. La idea de que pudieran existir más descendientes, más vidas marcadas por aquel cautiverio, heló la sangre de Daniela. El hijo perdido, Juan, se convirtió en el eslabón vital, la prueba viviente de la depravación de los Ortega, un alma que merecía conocer su origen y encontrar justicia en un mundo que lo había olvidado. La sala del tribunal en Morelia, un edificio sobrio de cantera rosa que se erguía con la solemnidad de la justicia, hervía con una tensión palpable. Daniela Vargas, con la voz firme y una convicción inquebrantable, desgranaba las pruebas que había acumulado durante meses de incansable investigación. Las imágenes crudas del granero de los Sauces, los informes forenses detallando la malnutrición severa y la atrofia de Ana Ortega, y los análisis de ADN que confirmaban su identidad y el parentesco con don Ricardo, se proyectaban en las pantallas, dejando poco espacio para la duda. Elena, la curandera, anciana y frágil, subió al estrado, su testimonio, aunque susurrante, resonaba con el peso de décadas de silencio y complicidad. Describió el parto secreto, el miedo de Ana, la crueldad del patriarca Gaspar, pintando un cuadro desgarrador de la vida en el rancho, una prisión viviente bajo el sol inclemente de Michoacán, un infierno silente. Pero fue la aparición de Juan, el hijo de Ana y Ricardo, lo que desató un torbellino de emociones que sacudió los cimientos de la sala. Un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por la incredulidad y un dolor recién descubierto, se paró frente a sus padres biológicos, que lo observaban con una mezcla de vergüenza y desafío.
Su voz, al principio temblorosa, se fue haciendo más fuerte a medida que relataba cómo su vida había sido una mentira, cómo había crecido ajeno a la verdad más brutal de su origen. La mirada de reproche que lanzó hacia don Ricardo, un hombre que ahora parecía un espectro de su antiguo poder, era un puñal. La sala contuvo el aliento, conmovida por la tragedia de una vida robada, y la valentía de un hijo que, al fin, exigía respuestas, rompiendo el pacto de silencio familiar que los había condenado a todos. Acorralado por la evidencia irrefutable y el peso del testimonio de su propio hijo don Ricardo Ortega, el patriarca indomable, se desmoronó ante los ojos de todos. Su voz, antes autoritaria, se quebró en una confesión entrecortada, salpicada de justificaciones retorcidas que sonaban a eco de tiempos inmemoriales. Fue por el honor de la familia, por el mandato de mi padre para que nadie supiera la vergüenza, balbuceó, su mirada perdida en un pasado de rígidas tradiciones, de un machismo que había devorado vidas. Doña Isabel, a su lado, permaneció en un silencio sepulcral. Su rostro una máscara de dolor y resignación, el reflejo de una vida marcada por la complicidad. La oscuridad de una tradición arraigada, de un honor malentendido que había devorado la vida de una mujer y marcado la de sus descendientes, se revelaba en toda su abrumadora crueldad, dejando al descubierto las entrañas más profundas de una sociedad que había mirado hacia otro lado durante demasiado tiempo. La sentencia fue un eco que resonó por todo Michoacán. Don Ricardo y doña Isabel Ortega fueron condenados por privación ilegal de la libertad agravada y encubrimiento. Una condena que, si bien no podía borrar décadas de sufrimiento, marcaba el fin de su impunidad. El pueblo de Tingambato, que había guardado silencio por miedo y complicidad, comenzó a murmurar, no ya con temor, sino con una mezcla de arrepentimiento y alivio. La caída de los Ortega, antes intocables, demostró que ni el poder, ni las tradiciones malentendidas, podían silenciar la verdad para siempre. La justicia, aunque tardía, había abierto una grieta en el muro de silencio que había protegido crímenes atroces, obligando a la comunidad a confrontar su propio pasado y las sombras que había permitido crecer en su seno. El caso de Ana Ortega, conocida ahora como la novia de Tingambato, trascendió las fronteras de Michoacán para convertirse en un símbolo nacional. Su historia, desgarradora y brutal, expuso las entrañas más oscuras de un machismo arraigado y de un concepto de honor familiar que, bajo su velo, había justificado la crueldad más inimaginable. La tragedia de Ana no solo fue un recordatorio de las vidas truncadas por la opresión, sino también un catalizador para la reflexión sobre la complicidad social y el poder del silencio en las comunidades rurales. Para Juan, el hijo que Ana nunca pudo criar, el camino de aceptación sería largo y tortuoso, pero su valentía al enfrentar su origen se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio viviente de que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. La historia de Ana Ortega es un recordatorio crudo y doloroso de la fragilidad de la justicia y la persistencia de la crueldad humana. Su voz, silenciada por décadas en la oscuridad de un granero, resuena hoy como un grito de advertencia, una llamada a no olvidar las sombras que pueden esconderse bajo el manto de la tradición y el silencio. Que este relato nos impulse a desafiar las injusticias y a dar voz a quienes no la tienen. Si esta historia te ha conmovido y crees en la importancia de desenterrar estas verdades ocultas, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal para no perderte investigaciones tan impactantes como esta y comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir luchando por la justicia y la memoria. Hasta la próxima historia, donde la verdad nos espera.